de la mano con lo que veníamos hablando con el doctor Vergara y el doctor Cadena, y también el doctor Gutiérrez con el tema de manejo y cuidados de ostomías. Una parte integral y que redondea y que toma varios puntos que hemos tratado y que hemos tocado en el transcurso de la mañana y la tarde, que tiene que ver con la educación del paciente. Y yo pienso que más allá de la educación del paciente, es educación del paciente y a su familia y a su entorno. Sobre todo que esta etapa, y esto se viene dando o se inicia desde que el paciente se encuentra hospitalizado y en el trasegar de las diferentes fases o etapas que va cursando el paciente su enfermedad, es ahí donde interviene el grupo, en realidad el grupo de manejo de falla intestinal, da desde enfermería, psicología, el cirujano, soporte metabólico, y son todos ellos los que van a intervenir y van preparando a ese paciente para que durante su estancia hospitalaria después pueda seguir un manejo adecuado y coherente y seguro en su casa, y que disminuya la posibilidad o disminuya el tema de los reingresos al hospital por una falla en el desconocimiento o en el manejo del paciente en su hogar. Entonces, como siempre, y siempre lo hemos venido repitiendo a lo largo de, yo pienso que se ha mencionado en casi todas las charlas, la individualización del paciente. Es muy diferente manejar un paciente que se encuentra en fase 2, fase 3, a un paciente o en las fases iniciales, a un paciente que ya se encuentra en la fase crónica. Esto tiene que ir de la mano con la anatomía. También hay que tener en cuenta qué accesos de alimentación tiene el paciente, si ya está solamente con vía oral o si el paciente también ya todavía se encuentra con un acceso venoso central, si se encuentra con un implantable o si se encuentra con alguna sonda de alimentación enteral. También hay que tener en cuenta con respecto a los requerimientos que el paciente, si el paciente tiene mayores requerimientos por soporte parenterales o enterales, y eso también va a ser determinante, y qué tanto o no alimentación oral esté recibiendo. Es supremamente importante, y hablando con respecto a la nutrición alimentaria, aunque ya sé que tocamos estos ítems esta mañana, pero lo quiero recalcar, la sensibilización del paciente. Que quizás el paciente al principio se educa, se le dice, se le entregan documentos, se le entregan guías alimentarias, si no es una dieta, si no es una guía alimentaria, y a pesar de que el paciente se educa, se le dice a la familia, puede ser difícil la aceptación o la aceptación o la sensibilización, ¿no? Bueno, la adherencia en realidad a las recomendaciones, y de acuerdo si él no se sensibiliza y no tiene una adherencia a ellas, con respecto a lo principal que habíamos dicho esta mañana, de la vía oral, de carbohidratos complejos, azúcares no libres, fibras solubles, vamos a tener un aumento en las producciones, y seguramente el paciente va a perder su equilibrio y va a requerir un aumento en sus pérdidas y quizás un reingreso al hospital. Recalcarle la importancia del aumento de la frecuencia de las comidas, de la disminución de las porciones, y lo que también hemos hablado en la mañana, que es el masticar muy bien y despacio, no solamente esto, sino el número de comidas y la porción y la cantidad de las mismas. Esto es bien importante en la educación que se le debe entregar al paciente. También se pueden utilizar tablas y registros, inclusive formatos, cuando en los grupos como tales, donde se lleve día a día y un registro y un balance hídrico de ingestas, pérdidas, para llevar y objetivizar en realidad cómo está el balance del paciente, y prevenir o detectar antes de que se llegue a un estado de deshidratación severo o un desequilibrio hidroelectrolítico, o inclusive más allá, a una injuria renal. Entonces, por eso siempre es muy importante que el paciente lleve a una anotación de su ingesta, que come, sólidos, líquidos, qué cantidad, ojalá llevar una cuantificación y un gramaje de los alimentos sólidos, qué tipo de alimento llevó, carbohidratos, proteínas, cuáles fueron. También es muy importante que el paciente lleve un registro diario de su peso,
ya que, como lo hablábamos esta mañana, que pierda más de 1 kilo de un día en 24 horas es un signo de alarma que nos puede llevar a deshidratación y a pérdida de su homeostasis, además de si se vuelve crónico, aparte de la deshidratación, también puede ser crónicamente por desnutrición. Además de calcular y registrar sus ingestas, asimismo debemos tener y calcular sus pérdidas, ya sea por número de posiciones, consistencia, que si son blandas, completamente líquidas o son más sólidas, y por las ostomías, también es muy importante que por yeyuno o por ileostomía tengan un buen registro de que es más fácil objetivizar y cuantificar estas pérdidas por estas ostomías. También es importante que, de acuerdo a estos registros que estamos llevando de ingestas y pérdidas, se correlacionen con la dosificación de los medicamentos y la administración de los mismos, ya que de acuerdo al comportamiento de estos nosotros podemos realizar modificaciones en la administración de antisecretores o colestiramina, loperamida o con los diferentes fármacos de los cuales hemos hablado en el transcurso del día, para tratar de minimizar los impactos que puedan estar ocurriendo en las pérdidas del paciente. Esta tabla también se las mostré, y entonces también es muy importante que desde el punto de vista de la nutricionista y de la mano con el grupo de soporte metabólico le entregue tablas, por decirlo así, digeridas, que sean de fácil entendimiento, ojalá con propuestas de horarios y propuestas de alimentos variables y que estén al alcance y a la mano del paciente. Si estamos en Bogotá, pues alimentos que sean fácil consecución en su entorno del paciente, y que también que esto ojalá venga de la mano con su estrato y condición socioeconómica. No es lo mismo administrar al paciente, sugerirle salmón a un paciente pues, que no va a poder conseguirlo de acuerdo a su estado socioeconómico, sino que también hay que adaptar esta dieta no solamente a su estado de salud, sino también a su estado socioeconómico. Dietas o guías alimentarias que sean alcanzables y que sean cumplibles para los pacientes. También es muy importante. Bueno, siguiendo de la mano de la parte dietaria, la hidratación, les quise volver a traer esta tabla porque me parece supremamente importante que el paciente salga bien educado con respecto a los signos de alarma de deshidratación y los síntomas que tiene que ubicar, ¿ya? Entonces, esto va de la mano con lo que le van diciendo, anotación rigurosa de sus pérdidas, de su diuresis, de lo que toma, de lo que ingiere, y tiene que aprender a identificar que su meta tiene que ser por encima de 1 litro su diuresis al día. Y si no está alcanzando esto, puede ser un signo de alarma de deshidratación, o porque ha aumentado sus pérdidas o porque ha minimizado o se ha descuidado en su ingesta. Entonces, estas dos cosas también pueden ser, son de muy importante recalcar al paciente. ¿Okay? Así también, si el mismo paciente tiene un buen nivel educativo y detecta que está disminuyendo su diuresis, a pesar de estar tomando una ingesta adecuada y llevando un control farmacológico adecuado, pero su diuresis viene cayendo, eso es un signo temprano de que algo está mal, y que darle herramientas al paciente para que él, inclusive sin alzar la mano todavía a su cuerpo médico, empiece a corregir tempranamente con medidas farmacológicas que se le indiquen, con variaciones en las dosis para corregir esto. Y también al mismo tiempo explicarle que si con esos cambios no mejora, entonces saber cuándo consultar al médico, cuándo consultar al hospital, o cuándo recurrir a ese grupo de apoyo que tenga el paciente dentro de un grupo de falla intestinal. Y vuelvo y les repito lo que les hablé esta mañana, de sentir sed, de boca seca, de cambios en la piel, sentir fatiga, hipertensión ortostática, rápida pérdida de peso, disminución del ritmo de diuresis, orina oscura y deterioro de la función renal. Y esos son como los principales signos de alarma que tienen que estar relacionados con el tema de hidratación. Con respecto a las vías de acceso, entonces puede haber pacientes que no tengan ningún tipo de vía de acceso, o algunos pacientes que está muy de la mano con lo que estábamos hablando ahorita del doctor Vergara y el doctor Cadena, con respecto a
que tengan catéteres centrales, catéteres implantables, que tengan PIC. Ya decía el doctor Vergara que ya han tenido pacientes inclusive con PICs de 8 meses, cuando usualmente la vida media de ellos es inferior, pero ahí está también con los cuidados. Entonces, del cuidado y el buen mantenimiento de estos en casa, se disminuyen las infecciones relacionadas a estos accesos venosos, disminuyendo episodios de sepsis que inclusive pueden llevar a la mortalidad. El paciente puede terminar falleciendo por una sepsis por catéter que no puede estar que está relacionada indirectamente pues con una causa de falla intestinal, pero que en realidad pues por una sepsis por catéter. El manejo de sondas, algunos pacientes salen con sondas de gastrostomía o sondas de nutrición enteral, pues son casos, pero cada paciente es individual, entonces el adecuado manejo, conexión, cómo administrar los suplementos enterales o comida a través de ellas, sobre todo en los pacientes que hacen ciclos o soportes cíclicos durante noches en casa, o que va o personal a administrárselo. Bueno, otra cosa, otro punto también importante son los pacientes con ostomías, en los cuales hay que educar al paciente y a su familia también, porque a veces el paciente algunos pacientes llegan a tal punto que ellos mismos son capaces de cambiar barreras y bolsas de colostomía, otros no. Entonces, no siempre puede ir una enfermera a casa, entonces con una buena red de apoyo familiar pueden ellos mismos cambiar barreras de colostomía o barreras de yejunostomía o dilostomía, cambiar bolsas, a explicarles manejos de las pastas estomales o los dispositivos para liberar las barreras sin hacer lesiones de piel. Entonces esto es muy importante porque una barrera de colostomía o dilostomía o yejunostomía o una barrera de ostomía que esté mal aplicada o mal posicionada, le causa injuria al paciente con quemaduras de piel. 2, disminuye la durabilidad y la perdurancia del dispositivo, lo cual le acarrea costos tanto al sistema como al mismo paciente. Y 3, causa incomodidad y deterioro en su calidad de vida. Causa fugas, causa mal olor, causa aislamiento social, lo que hablábamos ahorita que estábamos discutiendo. Entonces eso también es muy importante. Y dentro de eso también debemos apoyar la adquisición de las mismas. Entonces volvemos al tema socioeconómico. O sea, tenemos un salud que les ofrece barreras y bolsas de colostomía en un número determinado por mes. Entonces también debemos garantizarle al paciente de que haga un adecuado correcto de esto para que ese número que les dan mensualmente les duren y no se quede corto, y porque no todos tienen para la adquisición si no lo cubre o no les entregan un mayor número de bolsas o barreras la EPS o el sistema de salud. No solamente hay que cuidar la piel en pacientes con ostomías, sino en pacientes con altas pérdidas diarreicas. Pueden sufrir quemaduras, hay cambios en la composición y en el pH de las deposiciones, y también puede haber quemaduras de piel en pacientes con altas cargas o pérdidas diarreicas. Esta tabla se las muestra esta mañana también, donde decíamos dónde es más o menos el promedio o la meta de pérdidas por una colostomía, por deposiciones, por una olestomía y ayuno, y por una hilostomía y una yejunostomía. Y ya por último, aunque puede resultar reiterativo, pero así como educamos al paciente, es súper importante educar todo su núcleo familiar. La familia tiene que saber y educarla en qué consiste un síndrome de falla intestinal. No va a ser una cosa ni de 3 ni de 4 meses, va a ser una cosa que puede durar hasta 2, 3 años, incluso en pacientes crónicos puede ser todavía más largo aún. Entonces es bien importante que la familia sepa cómo funciona, qué es, en qué consiste, porque es tan importante anotar cuánto hizo, qué tomó, qué no comió, súper importante. Va de la mano con las curaciones que lo anotábamos recientemente, que ellos aprendan a saber identificar tempranamente cuándo piden ayuda y cuándo recurrir a los servicios de salud cuando estos pacientes están en casa. La administración de suplementos, ya sea por sonda o líquidos endovenosos, le decía lo de detectar los signos de alarma, el recambio de los estomas, la importancia de llevar registros y también de cumplir periódicamente los controles de los laboratorios, lo cual va aquí con esto. Y ya está, así es la última.
Anotábamos que los pacientes ya en fases crónicas podemos hacer controles de cada 3 meses de vitaminas y minerales. Cuando hay algún déficit lo podemos pasar a cada 4 o 8 semanas. Perfil nutricional por lo menos una vez al mes. Ya hablábamos que la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, no vale la pena hacerlo ni diario ni semanalmente porque no vamos a ver reflejado unos valores o un impacto real. Los pacientes con nutrición parenteral y con altos controles o altas pérdidas o que estamos en fase de control de gastos, quizás seguramente va a requerir una vigilancia más estricta de electrolitos, función hepática y función renal para detectar rápidamente injurias que puedan causar la deshidratación. Y yo creo que con esto sí ya terminamos.